Muy buenas noches, miembros del SOCIMEP, agradeciendo la invitación realizada por ustedes para poder llevar adelante esta exposición acerca de las variables y escalas de medición, que es uno de los ítems más rigurosos que probablemente se pide para lograr la efectividad de un buen proyecto de investigación que luego se concrete en un informe final de tesis. Mi nombre es José Cabrejo Paredes y soy profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Ante todo, deberíamos comenzar definiendo lo que es una variable. Variable, vamos a señalarlo con precisión, es cualquier característica de objetos, animales y personas, es decir, de una unidad de análisis que vamos a utilizar durante el desarrollo de la investigación, que puede tomar diferentes valores. Debemos aclarar el tema que es cualquier característica, es decir, de objeto de estudio que pretendemos investigar, vamos a utilizar alguna característica. Pero también es importante señalar que debe tomar diferentes valores, es decir, si tiene un solo valor, entonces ya no es una variable. De ahí viene el nombre de variable, por la variabilidad y por la diferencia de valores que se presentan en la definición de ella. Muy bien. La variable tiene algunas características que es importante resaltar. Una de ellas es que tiene un papel intermediario con la realidad. La variable no es la realidad, la variable es la expresión de la realidad y por tanto tenemos que buscar la mayor cercanía de esta y su definición con lo que queremos investigar la realidad. Su elección, obviamente, como hemos mencionado, tiene que ver con esta cercanía. Es importante para entender y lograr abordar la variable, entender la validez que debe tener un instrumento de medición. El instrumento de medición nos va a posibilitar las características de la fiabilidad y confiabilidad de esta variable. Algo que es importante definir es qué tan dura o blanda debe ser la variable. Es un elemento fundamental. Generalmente cuando se presentan proyectos de investigación o se presentan informes, el jurado dice qué tan dura es la variable o qué tan blanda es la variable. Y esto es importante definirlo porque la variable dura, como se menciona acá, es aquella cuya apariencia la hace más inmediata, es decir, aquella que es más cercana, más directa y por tanto más reproducible. Algunos dicen más objetiva, es decir, es medida por instrumentos precisos y las circunstancias externas no la alteran. Eso le da dureza a una variable. Sin embargo, también hay variables que son blandas, aquellas que adquieren valores generados en experiencias subjetivas y generalmente hay mucha intervención de circunstancias externas y por tanto hay una interpretación de resultados que los instrumentos no son tan precisos para llegar a ello. Vamos a explicar un poco con un ejemplo al respecto. Por ejemplo, la determinación de la presión arterial versus la determinación del dolor. Se diría que la determinación de la presión arterial como variable es una variable dura. ¿Por qué? Porque los instrumentos realizados y ya existe un protocolo de cómo tomar la presión arterial nos darían la fiabilidad de esta variable. Sin embargo, la determinación del dolor responde a una escala subjetiva que podría variar y variar tremendamente y que puede ser alterada por circunstancias externas, como por ejemplo sexo, edad, lugar de procedencia, experiencias previas, y por tanto se diría que es una variable blanda. Los días de estancia hospitalaria se diría que es una variable dura porque podría medirse fiablemente por los instrumentos de validación. Sin embargo, hay causas externas que determinarían cambios en esta variable y que la harían relativamente blanda. Por ejemplo, el tema de que la estancia hospitalaria depende de la edad, dependa de la patología, dependa de la disponibilidad de camas, dependa de la disponibilidad de personal, y entonces esto la convertiría en una variable blanda. El tercer ejemplo que quería mostrar acá es determinar cuál de las dos es más dura, la variable de presión o la variable de determinación del tipo celular de un linfoma. Uno podría decir, obviamente, la variable de determinación del tipo celular de un linfoma es más dura que la variable de presión, que aparentemente sería blanda. Pero si utilizamos la definición operacional exacta de variable de presión bajo una teoría conocida y validada en el campo de la psiquiatría, esta variable se convertiría en dura. Y sin embargo, la determinación del tipo celular de un linfoma por las circunstancias interobservabilidad entre uno y otro investigador o uno y otro patólogo lector podría generar blandez en esta variable.
Entonces, ¿qué intento decir con estos ejemplos? Que la dureza de la variable se determina por la especificidad de la definición conceptual y la definición operacional. No es tanto así de que por sí la variable sea dura o blanda por naturaleza, sino que la podemos convertir en dura o la podemos convertir en blanda de acuerdo a las características de la investigación. Esto implicaría que lo ideal es tener variables duras, pero no tampoco por hacer variables duras vamos a hacer una exquisitez en la definición operacional que no nos permita recolectar adecuadamente la muestra. Y para ello entramos en el concepto de definición operacional y conceptual. Por tanto, es importante para la dureza o blandicidad de una variable tener claramente la definición conceptual. Y la definición conceptual está basada en una teoría. Es la descripción de la propiedad de este sujeto, de esta variable en sí, pero a través o en función de una teoría en particular. Entonces nosotros escribimos en función de esa teoría. Sin embargo, la definición operacional ya es el proceso de llevarla desde un nivel abstracto a uno más concreto, es decir, convertirla en algo específico para efectos de mi investigación. Es decir, voy a precisar el significado que se otorga a esa variable, pero para mi estudio. No es el significado general que pueda tener, sino el significado que lo voy a utilizar para efectos de mi investigación. Vamos a explicarlo esto en un ejemplo. La variable complicaciones postoperatorias es una variable que podemos utilizar en un estudio. Tiene dos definiciones. La definición conceptual, que significaría la presencia y tipo de complicación durante los primeros 30 días del postoperatorio, pero para efectos de ese estudio, la definición operacional es no tiene complicación postoperatoria, la tiene, o sea, cardiovascular, es respiratoria, es renal, es cerebrovascular o muerte. O sea, tenemos 5 categorías de esa variable, operacionalmente hablando, para efectos de ese estudio. Alguien podría operacionarlo de manera distinta para efectos de otro estudio. Para efectos de este estudio lo estamos operacionalizando de esa manera. Por eso es importante tener con claridad la definición conceptual y la definición operacional. Ahora vamos a entrar un poco al campo de los tipos de variables. Existen dos tipos de variables, las variables llamadas categóricas o cualitativas y las variables numéricas o también llamadas cuantitativas. En las variables categóricas podemos tener las dicotómicas, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, ¿sí? O si no, por ejemplo, o las politómicas, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. En el plano de las variables numéricas tenemos dos tipos, las variables discretas o discontinuas y las variables continuas. Las variables discretas o discontinuas son aquellas variables que se obtiene contando, básicamente. Es decir, puede expresarse en números enteros y generalmente, vuelvo a repetir, se obtiene contando. En cambio, las variables continuas son aquellas variables que pueden tener múltiples valores y se obtienen fundamentalmente midiendo. Ejemplo de variables discretas o continuas, si hablamos contando, por ejemplo, el número de hijos. Y si hablamos de variables continuas, por ejemplo, midiendo, podríamos decir glucosa en miligramos, de glucosa, o podríamos decir milímetros de mercurio. Entonces estamos hablando de variables de tipo continua, por ejemplo. Hay que señalar que mucho se habla de las variables dependientes e independientes. Y hay que precisar que esta utilización de variables dependientes e independientes se da fundamentalmente en estudios de tipo experimental. No es raro ver que actualmente hasta en estudios de tipos comparativos se están utilizando ello, pero debemos señalar que la variable dependiente es aquella que es alterada fundamentalmente por los cambios en la variable independiente, es decir, bajo factores controlables. Por eso es que variable dependiente e independiente se habla en estudios experimentales, donde también habrán variables de control, o sea, aquellas que me van a permitir básicamente parear, relacionar la dependencia con la independencia. También habrán variables intervinientes, aquellas que podrían alterar el estudio de manera significativa y que deben tomarse en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Y también habrán variables externas, que son aquellas dadas por incidentes no controlables, por ejemplo, un apagón en el laboratorio o que un equipo se malogre. Y entonces, estos elementos que vemos en esta figura son vistos en estudios de tipo experimental. Pero estas variables no van solas, estas variables de tipo cualitativas, cuantitativas, tienen que tener y ser expresadas a través de una escala de medición.
Entonces, en la escala de medición tenemos cuatro tipos de escalas de medición. La escala nominal, ¿no? Es una escala donde básicamente solamente vamos a mencionar la categoría por el nombre. Estado civil, sexo, procedencia. Son excluyentes, son clasificativas y se nombran solamente por su característica nominal. En la escala ordinal, más bien se utiliza un grado de intensidad. Por ejemplo, una escala del dolor, leve, moderado, intenso, una escala de severidad, grado 1, grado 2, grado 3. O también tenemos escalas de intervalo. En las escalas de intervalos se establece un intervalo arbitrario y ese intervalo puede iniciarse desde cualquier carga numérica y donde el cero es relativo. Por ejemplo, una escala de intervalo es establecer temperatura, digamos en grados Celsius, 34 a 38 grados, y hay un intervalo, el cero es relativo. Los puntajes en un cuestionario de conocimientos son puntajes que podemos establecer. Por ejemplo, a este le doy 2 puntos, a este le doy 4, a este le doy 6. No son arbitrariamente elegidos. En cambio, las escalas de medición de razón, el cero sí es absoluto. Es aquellas donde sí vamos a utilizar el cero para efectos de relaciones numéricas. Por ejemplo, en el caso de peso, talla, el ingreso, CO2 en la sangre. Entonces estamos hablando de variables de razón. Son aquellas que nos van a permitir mayor probabilidad y mejora en el tema de la medición. Vamos a señalar lo que hemos visto en las anteriores presentaciones con respecto en este cuadro como un ejemplo general. Por ejemplo, tendríamos la variable estado civil. Como definición conceptual, tenemos con o sin pareja estable. Como definición operacional, soltero, no soltero. Eso fue elegido para efectos de ese estudio. Elegimos soltero y no soltero. Podía haber elegido cualquier otra definición operacional. Por ejemplo, podía haber elegido de repente soltero, viudo, divorciado, casado. O sea, en este efecto, para efectos de ese estudio, he escogido esa definición operacional. ¿Qué tipo de variable es esta variable? Es un tipo de variable categórica. ¿Y qué escala de medición está usando? Es una escala de tipo nominal. Queda claro ello, entonces, que estamos hablando de una escala categórica de tipo nominal. Pasamos a la variable dolor. La definición conceptual, intensidad del dolor. Definición operacional, decimos ausencia, leve, moderado, severo, grave. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable categórica, obviamente, pero aquí ya estamos midiendo intensidades y por tanto la escala de medición es ordinal. Otra variable, otro ejemplo, glucosa sérica. Definición conceptual, medición sérica de glucosa. Definición operacional, el valor en miligramos decilitro. Y aquí ya tenemos una variable de qué tipo? De tipo numérica, pero continua, porque estamos midiendo. ¿Qué escala estamos utilizando? Una escala de razón. Aquí el cero sí está interviniendo, aquí sí podemos hablar de medidas múltiples. Tenemos otra variable, temperatura corporal. Definición conceptual, medición en grados Celsius. Definición operacional, valor en grados Celsius. Tipo, ¿qué tipo de variable es? Numérica continua. ¿Pero qué escala de medición está usando? De intervalo, porque estamos utilizando un intervalo de medición escogido arbitrariamente. Veamos entonces acá en estos cuatro ejemplos cómo podemos utilizar lo que hemos hablado de definición conceptual, operacional, de tipo de variable y de escala de medición. Pero esto no ha sido elegido de manera subjetiva, sino tiene el objetivo de buscarle hacia dónde vamos a llevar la prueba sugerida que nos va a llevar a la medición ideal. Entonces, si tenemos los cuatro tipos de escalas, la nominal, ordinal, de intervalo de razón, tenemos que para escala de tipo nominal solamente vamos a utilizar el modelo comparativo de igualdad o desigualdad. Nada más, no podemos decir si es mayor, si duplica, si es menor, no. Y ¿qué prueba se sugiere? Para pruebas de tendencia central se sugiere la moda, o sea, que es lo más común en esta igualdad o desigualdad. Y si queremos utilizar ya las pruebas de tipo estadística, un poco ya más inferenciales, utilizaremos chi cuadrado, coeficiente de contingencia o también llamado de correlación. En el caso de las variables ordinales, aquellas que ya están midiendo la intensidad, podemos ver también igualdad o desigualdad, pero también podemos mirar el modelo comparativo de mayor que, menor que. Y entonces aquí sí podemos utilizar la mediana como medida de tendencia central. O si queremos utilizar pruebas estadísticas inferenciales, utilizaremos percentiles y cuartiles para medidas de dispersión. En el caso de la variable, el tipo de escala de intervalo, podemos utilizar, además de las mencionadas, del modelo comparativo de igualdad, desigualdad, mayor que o menor que, si es positivo o negativo, porque ese es relacionado al intervalo que se ve. Y aquí sí utilizaríamos como medida de tendencia central la media aritmética,
Y si queremos ver las medidas de inferencia, podríamos utilizar desviación estándar como dispersión, correlación, análisis de varianza y las famosas pruebas paramétricas, las pruebas T de Student o las pruebas F de Fisher o las Z proporciones. Y en el caso de las medidas de razón, ya estamos utilizando, además de estas medidas mencionadas anteriormente, igualdad, desigualdad, mayor que, menor que, positivo o negativo, utilizamos también qué tanto duplican o qué tanto son la parte de, es decir, por o entre. Y aquí sí se aplican ya todas las técnicas estadísticas mencionadas. Si bien es cierto, la escala de razón es una escala que nos permite trabajar muy bien en investigación, no por ello las otras escalas dejan de ser importantes, sino que hay que saber utilizar la prueba adecuada. Finalmente les muestro este cuadro donde trato de expresar qué medidas principales de análisis estadístico para la variable de respuesta y las variables explicativas tienen que utilizarse en las diferentes escalas. Vuelvo a mencionar las 4 escalas: continua, dicotómica, nominal y ordinal, y corro esta variable de respuesta o variable final, la corro con la variable que intenta explicar. Por ejemplo, en el caso de la respuesta con una escala de medición de tipo continua, en una variable explicativa, si esta variable es dicotómica, yo puedo usar la prueba de T-Student o análisis de varianza. Si es nominal, utilizo el análisis de varianza. Si es ordinal, utilizo análisis de varianza. Si es continua, el de regresión múltiple. Y si es nominal y continua, el análisis de covarianza. Siempre y cuando esta variable que intento explicar esté relacionada con un tipo de respuesta con escala continua. En el caso si la escala de respuesta es dicotómica, la variable explicativa, si es categórica, utilizaré cuadro de contingencia, regresión logística; si es continua, modelo de dosis y respuesta; y si es nominal y continua, modelo de regresión logística. Lo mismo pasa para el tema de variable nominal, que puedo tener los modelos de regresión o contingencia en caso sea nominal o nominal y continua, y en el caso de que sea ordinal, utilizo la regresión logística ordinal cuando se cruza con variables de nominal y continua. Termino esta presentación expresando lo siguiente. En el proceso de elaboración de un protocolo de investigación, la elección de las variables es un momento crucial. Es crucial elegir adecuadamente las variables, definirlas conceptualmente y operacionalmente y darles la adecuada escala de medición. Obviamente, para elegir esta variable de una manera adecuada, hay que mirar cuál es la intención. ¿Qué es lo que quiero mirar? El riesgo, el pronóstico, el diagnóstico, el riesgo, el tratamiento. ¿Qué quiero mirar para definir exactamente cuál va a ser mi variable que voy a elegir y saberla especificar adecuadamente? Y entonces para eso yo identifico el desenlace o resultado de investigación que sea más pertinente y relevante. O sea, qué variable va a ser finalmente la que me va a explicar si mi estudio es significativo o no es significativo. Y por tanto, escojo la que refleje de manera plena el fenómeno que se quiere observar, con precisión y confiabilidad. Finalmente, una vez identificadas las variables, se debe realizar lo que hemos mencionado, la definición conceptual y operacional, y cómo deben ser medidas, qué tipo y escala de medición. Y para ello, siempre recomiendo la elaboración de un cuadro para codificar los atributos de cada variable. Agradezco mucho la participación de ustedes en esta presentación.